y solo lo importante es el hecho realizado y no otra cosa. Las personas no deben responder sino por el hecho realizado. Eso ocurrió en el año 1991. Pero el hecho realizado, en la actualidad, conforme a la legislación penal peruana, ya no funciona como tal, porque ustedes saben que fue modificado, me parece, el artículo 7º del título preliminar del Código Penal, y le integraron dos ideas: la idea de la habitualidad y la idea de la reincidencia. Entonces los juzgadores tienen en sus manos ese tipo de información, y para resolver un conflicto deben entrar a considerar en cada caso concreto si el sujeto es un habitual o si el sujeto es un reincidente. Y se vuelve a la vieja crítica, que es una paradoja, porque si ustedes revisan la exposición de motivos, cuando se habla de este Código Penal dice: nos hemos despojado finalmente de la reincidencia y la habitualidad, porque no representan, desde el punto de vista del derecho penal, un mecanismo con autoridad para poder determinar el contenido de la pena. Y que, por el contrario, estamos afirmando el planteamiento de la responsabilidad por el hecho realizado, que viene de la mano de otros pensamientos, ¿no? Sobre todo el de Hans Belze, que decía que el hombre responde por su propio injusto, por lo cual al hombre se le asigna categorías desde el punto de vista de su propia actuación y no otra cosa. Pues ya cuando se lee este nuevo Código Penal, tengo que decir nuevo porque ha sido modificado, tenemos que entrar a considerar algunas viejas ideas de este positivismo que hemos estado hablando de los italianos, porque en cada caso concreto había que determinar si el sujeto es habitual en el delito, y entonces, aunque no se diga expresamente, es peligroso. El carterista es habitual. Los que se dedican a comprar productos de origen ilícito, que realizan esas presentaciones que antes se denominaban encubrimientos, ¿no? Han desarrollado su modo de vida. En Lima es conocido, los lugares donde la gente compra autopartes. Entonces ese modo de vida ya ha sido considerado en el Código Penal, y estas personas pues tienen que sufrir las sanciones, no por el hecho realizado, sino por su modo de vida. Con lo cual también ahí, aunque parezca mentira, hay fuertes componentes éticos desde el punto de vista de las nuevas consideraciones de nuestro derecho penal. Es decir, ya no podemos decir que tenemos una conceptualización de la libertad, porque nuestra libertad está atravesada por este tipo de consideraciones éticas, porque tanto la habitualidad como la reincidencia tienen un soporte, podríamos decir, estigmatizante, en el sentido de que el sujeto no se adhiere al ordenamiento jurídico, sino a su negación, y en consecuencia la pena no cumple funciones en él, y en todo caso hay que aplicarle una pena mayor en los casos de reincidencia o en los casos de habitualidad. Y ahora, con esta modificación, es perfectamente comprensible que esto ocurra. Eso viene de la mano también con el cambio de las percepciones sociales. Es decir, en realidad lo que ha ocurrido en nuestro país es el siguiente fenómeno: se nos ha actualizado sentimientos de inseguridad. Cuando se actualizan sentimientos de inseguridad, la gente cree, es el sistema de creencias que hablaba Humberto Eco, cree que si las penas suben va a haber más seguridad. Desde el punto de vista político es una buena solución. Desde el punto de vista material no es ninguna solución, porque los problemas criminales en realidad son solamente problemas sociales, y los problemas sociales se tienen que resolver también con mecanismos de carácter social, de control, y eso no ocurre. Por ejemplo, en los delitos sexuales, ustedes saben, que también lo he dicho varias veces, en varias oportunidades, no existe una política educacional
que esté dirigido a la madre, que esté dirigido a los niños, que esté dirigido a la colectividad. Por ejemplo, hay sociedades donde las personas adultas no se acercan a los niños, porque la protección hacia los niños es tan fuerte que si un policía ve y le pregunta: ¿usted es su padre? Dice: no. ¿Qué se ve con un niño? Venga, lo interviene. Han desarrollado políticas sociales de carácter preventivo, es decir, han logrado que la gente internalice que ciertos comportamientos que no han llegado a ser delictivos ya integran parte de la prevención general, que pueden ser absolutamente intervenidos. Y eso ha prosperado. Claro que siempre hay excepciones, porque cuando se cometen los crímenes, pues la responsabilidad no por otro lado, pero desde el punto de vista de las políticas, sí. Entonces, lo que quiero decir es que no podemos instrumentalizar siempre el derecho penal y decir: vamos a aplicar una mayor cantidad de pena y con eso vamos a solucionar el problema. En realidad no es así. Es como ayer lo preguntaba: ¿qué es el derecho penal o cuándo debe aplicarse? Debe aplicarse solo, es una vieja idea, cuando los otros medios de control han fracasado. Porque si no, vamos a tener este problema, pues es sobredimensionado por sus cargas, una sociedad que cada día necesita más cárceles, fíjense ustedes esas paradojas de nuestra sociedad, y que casi, te diría, el rango del 80% de la información que recibimos, tal vez un poquito menos, no está vinculada a actividades culturales, deportivas, sociales, sino casi toda está vinculada a hechos de carácter criminal. Accidentes, personas ebrias, descuidos evidentes, crímenes. Entonces, creo que desde ese punto de vista, todavía la pena no está cumpliendo su función. Bien, este es más o menos el panorama tanto del fundamento de la pena como de la utilización que se hace de la pena en nuestro sistema jurídico penal actual. Si tienen alguna pregunta, con el mayor gusto se las voy a contestar. Sí, doctor, por favor. Vamos a revisar el esquema. Si una persona que ha cometido un delito está cumpliendo una pena privativa de libertad, el mensaje del Estado ya está dado. El Estado le dice: mira, tienes la posibilidad de reconstituirte una vez que te hagas responsable de tus hechos por haber lesionado un bien jurídico. Hablo así porque en realidad no quiero utilizar categorías de reproche. Yo no quiero decir por tu acto realizado moralmente. Hay que desgajarnos de ese tipo de cosas. Pero sí creo que es importante de que la persona sepa que han lesionado un elemento jurídico. Y
si estando en la cárcel comienza a realizar otros eventos criminales o a organizarlos, como todos lo sabemos, lamentablemente, tenemos que sacar una conclusión de que para él la pena no cumple ninguna función. Es más, en estas palabras duras que son muy típicas de los alemanes, él desprecia el derecho. Ya no puede haber desprecio mayor al derecho que un sujeto que está cumpliendo pena realice eventos criminales desde la prisión. Entonces no se le pueden aplicar, ¿no?, las medidas normales. Es necesario aplicar medidas que de una u otra manera, porque está cumpliendo una pena, no genere lo que usted ha señalado con mucha propiedad, daño social. Además, daño social inmenso, porque son delitos graves que además obedecen a un tema de organizaciones criminales. Ese punto de referencia, fíjense, no sé si se podría mencionar la habitualidad, que ya es un modo de vida, pero no se podría, por ejemplo, admitir que un sujeto de estos tenga algún beneficio penitenciario, porque él representa la negación misma de cualquier proceso de reinserción. Y en segundo lugar, el Estado sí tendría la capacidad, por razones de control, ¿no?, de aplicar medidas disciplinarias en la aplicación, ¿no?, y el cumplimiento de la pena privativa de libertad. Creo que ese sería el camino. No podemos ir más allá porque no tenemos normas más densas, ¿no? Yo creo que eso sería posible. O también podría aplicarse colateralmente, si se dan casos de reincidencia, tendrían que aplicarse. Pero no podemos cerrar los ojos. No podemos cerrar los ojos y pensar que eso es parte de nuestra normalidad. Eso es parte de una anormalidad. Y estos sujetos tienen que saber, yo sí en eso estoy siempre de acuerdo con Hegel, que la voluntad general expresa la publicidad, pero expresa mucho más, expresa un orden institucionalizado. Por eso que yo creo que con todos los defectos, y siempre también lo repito, porque además tengo conciencia de eso, nuestro sistema jurídico en un país difícil como es el nuestro va a caminar, va a poner ahí los hitos para que nuestra sociedad no se vuelva una sociedad ácrata, que tenga tendencias anarquistas desde el punto de vista de la juridicidad. Entonces, creo que es posible aplicar este tipo de medidas. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros, nuestro país ha sido duramente criticado y además hasta maltratado, diría yo, por las cortes internacionales. Es que no nos hemos dado cuenta de lo siguiente. Nosotros, orgánicamente, los peruanos, tenemos, voy a comenzar de más abajo hacia más arriba, tenemos un código penal que en realidad no tenía que enviar a nadie, era un buen código penal. Incluso muchas de sus modificatorias, es cierto que lo han replanteado, pero no es un mal código penal, es un buen código penal. Tenemos una constitución que ha reconocido los principios, las garantías, los derechos, incluso las expectativas de los ciudadanos. Pero como estamos imbuidos en el sistema internacional, hemos unido a través de los tratados, lo que no hemos percibido es que hemos concedido soberanías o hemos perdido soberanía, porque las decisiones de los tribunales internacionales, en virtud de los tratados, cambian incluso las normas internas. Por ejemplo, la cosa juzgada, para no ir muy lejos, acaba de ser absolutamente derrumbada con esta petición que nos han informado de que se debe enjuiciar a los héroes de Chavín de Juan. Entonces no tenemos cosa juzgada. Entonces nuestra cosa juzgada, que está en la Constitución y ha estado históricamente sacralizada en el sentido que era intocable, hoy día ya no podemos decir lo mismo. También desde los fueros internacionales hemos perdido soberanía, porque nos dicen, oiga usted, esos hechos cuando se realizaron, es cierto que para ustedes estaba prescrito, pero como se trata de crímenes de lesa
son imprescriptibles y entonces tienen que hacer una aplicación retroactiva contra reo de esa norma. Entonces cambian nuestros planteamientos jurídicos y en verdad, desde el punto de vista de la soberanía, nuestro país ha perdido soberanía. Y los agentes, ¿quiénes son los agentes? Las personas que cometen delitos, que además tienen mucho dinero, que combaten las estructuras jurídicas de nuestro Estado, se han dado cuenta de que lo que no pueden obtener dentro de nuestro sistema ordinario, que además es muy sólido, mucha base legitimante, sí lo pueden obtener a través de tribunales internacionales, porque estos tribunales internacionales algunas veces realizan elucubraciones en abstracto. Como decía el profesor Zaffaroni, con la autoridad que tiene, ¿no? Son juristas de escritorio y entonces comienzan a hacer elucubraciones sobre hechos los cuales no tienen el mayor acercamiento. Nosotros los peruanos sabemos qué es lo que realmente está pasando y nosotros debemos buscar la solución y la hemos conseguido porque hemos estructurado un buen sistema jurídico y hacemos muchos esfuerzos porque ese sistema jurídico no solamente se mantenga, sino mejore. Prueba de ello es la aplicación del Código Procesal Penal, del nuevo Código Procesal Penal. En un pueblo como el nuestro todavía seguimos organizados y eso es importante. Pero con estos mecanismos, que como repito, creo que cuando se hicieron no le pusieron ningún reparo, porque uno le puede poner reparos, en estos casos sí, en estos casos no lo hicieron. Hemos dejado la puerta abierta para que ellos, desde su punto de vista, y muchos de ellos son idealistas, por ejemplo, me estuvo comentando, yo no lo he leído, me estuvo comentando una sentencia, un jurista me dijo, este juez internacional cansado había dicho que los terroristas del MRTA tenían la ideología de Juana de Arco, que representaban, ¿no?, en la época de Francia una Juana de Arco. Es una locura, pero lo utilizan en su proceso de fundamentación. Es decir, algo que no podemos comprobar. Es su idea, no la podemos aprender. Y nuestro derecho, y eso tenemos que agradecer a los grandes profesores que hemos tenido, que el derecho penal peruano históricamente, yo diría desde el año 24, mucho antes, siempre se ha regido por relaciones absolutamente dogmáticas. Nunca ha hecho especulaciones más allá de la ley. Si uno revisara, yo lo he revisado alguna vez, por cierto, las viejas resoluciones de nuestros viejos jueces están llenas de sabiduría, que no tienen nada que envidiar a resoluciones de otros países, con cosas pequeñas. Yo recuerdo haber leído cómo explicaban, por ejemplo, la lesión del honor de un profesor que había colocado en el mural una nota difamante para una profesora. Lo explicaban muy bien y decían cuál era el sentido, cómo dañaba eso a la imagen de la persona. Y no hemos necesitado históricamente de recurrir a tribunales internacionales, sino que parece que nos hemos metido en una ola donde todo el mundo está y cree que estar en esa ola es lo correcto. No necesariamente, porque hay países, por ejemplo, Inglaterra se ha separado de toda la estructura europea, continental europea. Inglaterra tiene su propia moneda, su propia concepción del derecho, y difícilmente ustedes encuentran un escándalo de caracteres jurídicos. Y se mantiene, hasta la fecha se mantiene absolutamente volumes en ese sentido. Y nosotros estábamos caminando por ahí, realmente estábamos caminando por ahí, hasta que también aparecieron estos fenómenos criminales de gran entidad y probablemente no los supimos valorar. No se olviden ustedes, porque no podemos olvidar la historia, de que cuando se le dijo al presidente Fernando Belaúnde Terry que existían grupos armados, él destituyó en ese momento al jefe de la policía que le había informado. Digo que aquí en este país no existía ese tipo de cosas. Y las primeras normas no estaban vinculadas sino a agravar las figuras, asesinatos, homicidios, daños. Se demoró mucho y cuando se hizo la primera ley antiterrorista, que la hizo el profesor Rolf Freire, también de San Marcos, lo criticaron duramente. Pero la realidad social nos desbordó y
y después sucesivamente se tuvo que crear ya figuras más específicas hasta tener estas leyes que también nos ordenaron que las derogáramos cuando entramos en crisis con estos terroristas chilenos que dijeron de que el bien jurídico protegido era traición a la patria y que ellos no podían traicionar porque no eran peruanos. Y el tribunal les dio la razón. Entonces, en ese punto estamos. Yo creo que si nos miramos a nosotros mismos, históricamente, la forma en que hemos ido solucionando nuestros conflictos internamente, nuestros conflictos sociales con connotaciones penales, creo que la cosa puede marchar muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces, para finalizar esta primera parte, tendríamos que llegar a algunas pequeñas conclusiones. En nuestra sociedad, que es lo que me importa, sí podemos legitimar la aplicación de la pena, sí. Tenemos fundamentos materiales, sí. Cumplimos los presupuestos mínimos, sí, porque aquí se parte, ¿no?, de la libertad y la capacidad de organización de las personas. Tenemos expectativas, sí, yo creo que una buena expectativa es el planteamiento que hace el profesor Jacobs, en el sentido de que sería importante que las personas se adhieran al ordenamiento jurídico, es decir, resuelvan sus conflictos, ¿no?, de cara a las soluciones que el ordenamiento jurídico da. Por ejemplo, ya no es justificable, jurídicamente hablando, de que un esposo que encuentra a su cónyuge con otra persona teniendo relaciones íntimas tome la decisión por sí y para sí de eliminarlos, luego justificar esto en el hecho de que estaba cometiendo adulterio. Pues eso habrá sido el siglo pasado, ¿no?, donde las percepciones incluso de los jueces eran absolutamente machistas y que hablaba que el honor se daba con sangre. Pues eso no existe, porque el proceso de racionalización indica que el sujeto en una situación de esta naturaleza, el derecho le da la opción, ¿no?, de cesar sus relaciones en virtud de las reglas del Código Civil. Entonces también ese tipo de soluciones están absolutamente juridizadas y a ningún juez se le ocurriría en estos tiempos, y además en estos tiempos que se ha acrecentado la igualdad, sobre todo de la mujer, que es muy importante realmente, se le ocurriría eximirlo de pena, ¿no?, por estos temas de sombría o de que han puesto en entredicho su honor como persona. Es inadmisible, y desde el punto de vista también de la percepción de los bienes jurídicos, no se puede comparar un adulterio, que además ni siquiera tiene relevancia jurídico-penal, sino jurídico-civil, con el bien jurídico vida o con las lesiones graves, por decirlo mal. Entonces sí, tenemos, yo creo, suficientes bases legitimantes para decir, tanti que efectivamente la estructura del derecho penal peruano es absolutamente razonable, racional, que tiene una gran capacidad de legitimarse en cada caso concreto. Estamos en los bordes, me refiero a la cantidad de pena, pero eso ha sido consecuencia también de estos fenómenos criminales de mayor entidad. En Colombia ya se aplican penas hasta de 60 años, los peruanos todavía tenemos penas de 35 años. Es cierto que tenemos que soportar las críticas de la prisionización, efectivamente, es cierto. Pero de una u otra forma, este es un modelo que todavía se encuentra inmerso dentro de un sistema, ¿no?, de Estado de Derecho, social y democrático. Cuando retornemos, voy a comenzar explicando un poquito, desde este punto de vista, las ideas de culpabilidad que tienen que ver también un poco con el nuevo Código Procesal. Entonces hacemos un pequeño receso. Esta parte que me corresponde. En los últimos tiempos, a raíz de la aparición del nuevo Código Procesal Penal, en realidad podríamos señalar que el derecho penal ha quedado de una u otra manera
replanteado. Replanteado porque históricamente casi todo se sentaba solamente en el aspecto sustantivo. El desarrollo del derecho penal en nuestro país ha crecido intensamente, no solamente, como lo mencioné ayer, a partir de la jurisprudencia nacional, sino también hay otros aspectos en los cuales ha crecido. Casi todos los profesores, o una gran mayoría de ellos, ha sido en Europa, tienen diferentes maestros, pertenecen a diferentes escuelas, pero sin embargo eso no ha impedido que internamente estén cohesionados, es decir, tienen un discurso jurídico penal no solamente coherente, sino metodológicamente vinculado a los planteamientos de carácter constitucional, y además le han dado vida a través de las normas constitucionales a una serie de principios, esencialmente principios, que van a darle sentido al derecho penal. Dicho en otras palabras, ¿por qué nuestro derecho penal no se ha desbordado? Es precisamente porque los procesos de interpretación han buscado que autolimitarse, y yo creo que eso es una actitud absolutamente responsable. De otro lado, hay que entrar a considerar que con el nuevo Código Procesal Penal, en realidad, han cambiado también los marcos referenciales, porque cuando uno desarrolla la teoría del caso, por ejemplo, la teoría del caso ya no es solamente un dato normativo, esencialmente es un dato que tiene que ver con los aspectos fácticos, que tiene que ver con los aspectos probatorios. Y las referencias normativas solamente sirven para la declaración de las bases de la imputación y no otra cosa. Entonces, cuando se pone el acento en los aspectos fácticos y en los aspectos probatorios, no es que se reduzca la función sustantiva del derecho penal, sino que cobra otras dimensiones, es decir, ya no se puede entender de la misma forma como se entendía antes. ¿Por qué? Porque tiene que tener un cierto grado de materialidad y también tiene que tener objetivamente un grado no solamente de certeza, sino de vinculación a los actos del sujeto. Entonces, desde esa perspectiva, tendríamos que comenzar a revisar ciertas categorías. El nuevo Código Procesal Penal, por lo que aparece, sobre todo en su título preliminar, evidentemente es un instrumento jurídico esencialmente garantista. Tiene algunos aspectos que ponen en evidencia cuál es la percepción. Por ejemplo, y esto tiene que ver directamente con el derecho penal, cuando habla del derecho de defensa, en realidad, para los penalistas o los penalistas leen los fundamentos de la imputación penal. Y conforme la idea de la imputación penal, también lo dice este código, las reglas tienen que ser claramente definidas. Porque en la sentencia tienen que relatarse no solamente los hechos, los elementos probatorios, sino sobre todo los fundamentos materiales, y esos son los fundamentos materiales que sustentan una absolución o una condena, donde aparecen ya en un sentido más nítido lo que es el derecho penal, porque estamos haciendo una imputación. De ahí que las bases de la imputación para ese nuevo procedimiento sean muy importantes. Ya en el artículo 77 del Código de Procedimientos Penales, este viejo código que todavía se sigue su libro, hacían referencia a ciertas características
describir la conducta del sujeto lo más cercanamente posible, la naturaleza del delito, este proceso de construcción jurídica, etcétera, etcétera. Pero ahora las imputaciones penales tienen que ser mucho más densas y mucho más claras. Es decir, cuando se va o se intenta incriminar a alguna persona, es necesario respaldar esa incriminación en aspectos jurídicos absolutamente concretos. Y cuando la ley habla de aspectos concretos, tiene que determinar cuál es el estatus jurídico que le está designando, porque las personas obtienen un estatus jurídico. No es lo mismo ser autor que ser cómplice, en primer lugar. No es lo mismo estar presente en la realización de los hechos o no estarlo. No es lo mismo tener una participación activa en una participación lejana, y todo ello vinculado efectivamente a las lesiones de bienes jurídicos de un lado y también a la dañosidad social de otro lado. Entonces, las exigencias desde el punto de vista del derecho constitucional, para que luego no se revierta en contra del sistema, vienen de la mano de este tipo de conceptualizaciones que tienen que ver esencialmente como, de cómo, en este caso el Ministerio Público, entiende el derecho penal. Es decir, cómo lo percibe. Y existen reglas para entender esa percepción. El derecho penal hoy en día se percibe de la siguiente manera. En primer lugar, la estructura del delito viene constituida esencialmente por dos elementos: por la tipicidad y por la antitipicidad. La tipicidad a su vez se divide en la tipicidad objetiva y la tipicidad subjetiva, y luego viene todo el tema de la antitipicidad, es decir, si la conducta del sujeto no es conforme al ordenamiento jurídico de su conjunto. Y dentro de la tipicidad objetiva, como también los tipos legales tienen fuertes componentes valorativos, tienen fuertes componentes normativos y fuertes componentes descriptivos, es necesario precisar los alcances de esa conducta. Porque si no se precisan los alcances de esa conducta, de una conducta determinada, lo que puede ocurrir es que se está vulnerando el derecho de defensa, y lo que colateralmente puede ocurrir es que no estamos trabajando en base a indicios sino a presunciones, y las presunciones nos tienen asidero legal. Y entonces sí es necesario, por razones de seguridad jurídica, que todos estos procesos de intervención definan claramente los diversos aspectos que están absolutamente juridizados. Por ejemplo, para utilizar una norma, en el delito de estafa es necesario precisar el engaño, por un lado, como expresión adjetivada de la conducta del sujeto. Porque si yo no preciso el engaño, en realidad la persona que tiene que defenderse no podrá responder precisamente al elemento que va a configurar este tipo legal o lo va a apartar de este tipo legal. Y esto es muy importante porque en un mundo donde cada día los negocios son más complejos, también las formas de actuación son complejas. Y entonces, estos elementos, como el engaño, el ardid o la astucia, como dice la ley, y además hubo otras formas, como dice la ley, muy sabias, ciertamente, las trampas, ¿no? Los sujetos no pueden llevar a trampas, no solamente el engaño, otras cosas más. Es necesario precisarlas no solamente como dato fáctico, sino sobre todo como un dato normativo.
Entonces, eso quiere decir que las reglas de imputación ya no pueden ser reglas generales. Es decir, yo no puedo decir ha cometido estafa, sino que estas nuevas reglas de imputación necesariamente pasarían por explicarle los elementos esenciales del juicio. Porque además viene con una compenetración de lo que es un delito. Porque puede haber un engaño, pero puede que no haya perjuicio patrimonial o beneficio económico injusto. Imaginemos un sujeto, un sujeto que engaña a una persona, pero que en realidad a través de su engaño pretende beneficiarlo económicamente. Y entonces tendríamos que analizar esos rasgos. Ahora, también ser beneficiado económicamente puede terminar siendo un perjuicio para la persona. Porque claro, un beneficio de estas naturalezas podría terminar siendo un lavado de activos. Entonces, con eso lo que tenemos que marcar ustedes son las circunstancias. ¿Y eso a qué se debe? Que nosotros, creo, históricamente hemos visto el delito de una manera como si fuera una etiqueta. No nos hemos preocupado por realizarlo más internamente, sobre todo en los inicios de la imputación. Y eso ha impedido que veamos aspectos esenciales. Y los aspectos esenciales vienen dados, a su vez, a verificarse, sobre todo, de cómo se dieron los procesos de comunicación y si en esos procesos de comunicación aparecen rasgos de la antipublicidad. Y la única forma de poder penetrar en esos mecanismos es analizando y determinando los estatus jurídicos, porque cada elemento normativo contiene un estatus jurídico predeterminado. Por ejemplo, imaginemos un caso de una persona que se casa 2 o 3 veces. Bueno, si me he casado, el juez dice, oiga, sí, yo soy casado. Entonces, objetivamente le dicen, le presentan las partidas, que se ha casado 2 veces, no sé si soy casado, pero usted se casó en Lima, sí. Se casó en Trujillo, sí. Se casó en Chiclayo, sí. Y entonces, claro, los procesos y las circunstancias aparentemente objetivadas está simplemente en la aparición de estos datos. Pero como son procesos normativizados, que dice sí, pero mi primer matrimonio fue declarado nulo, el segundo matrimonio también fue declarado nulo, y la única validez es el nulo. Si lo miramos de otra manera, las bases de imputación tendrían que pasar necesariamente por determinar la validez, en estos casos, la validez, porque son hechos que se les están reuniendo, la validez de estos matrimonios previos. Pero eso se puede dar en cualquier parte del ordenamiento jurídico en relación a los delitos. Y esto se está convirtiendo en especialmente delicado en los casos estos de participación criminal por un lado, y por otro lado en el tema de los blanqueo de capitales o lavado de dinero. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes que las relaciones que se establecen en estos delitos generalmente son vinculados con unos intensos procesos de comunicación económica. Son tan intensos que algunas veces no sabemos ni la fuente, porque la fuente se va perdiendo a través de diversos mecanismos, y entonces los procesos de imputación o de adscripción punitiva terminan desgastando. Y no tenemos posibilidad, y por razones jurídicas, de seguridad jurídica, no podríamos establecer procesos de imputación claros y definidos.
Por eso que creo que en el nuevo modelo lo que tenemos que entrar a considerar son todos estos elementos que fundamentan la imputación y que van a servir para el desarrollo de un juicio macro. Solamente a través de estos mecanismos de imputación, luego podríamos llegar nosotros a establecer criterios de responsabilidad penal, o como históricamente lo conocemos, criterios de culpabilidad penal. No habría otra solución. Y colateralmente, por eso ya es un tema puramente procesal, los elementos probatorios solo pueden estar fijados en relación a ese estatus jurídico predeterminado. No pueden estar fijados más allá de ese estatus jurídico. Con lo cual, tendríamos que ver a la persona que es objeto de una imputación criminal desde una perspectiva puramente jurídica. Y con eso tenemos la ventaja de objetivar la percepción que se tiene de la vinculación. Cuando nosotros establecemos criterios puramente jurídicos, paralelamente le estamos quitando suposiciones, hipótesis, sentimientos, simpatías, etcétera, etcétera. Y lo dejamos tal cual es y conforme a las reglas de la norma. Con lo cual también el sujeto, que es objeto de una imputación de esta naturaleza, necesariamente puede tener la capacidad de defenderse de cosas puntuales. Y de esa forma se armoniza lo que es el principio de defensa, en primer lugar, que está consagrado en la Constitución, con el principio de la imputación penal, que es base y fundamento, base material y fundamento de lo que más adelante se va a recoger a título de la responsabilidad penal. Entonces, desde esta perspectiva, sí es posible plantear una revisión conceptual de las formas de imputación. Así, no es lo mismo el delito consumado que la tentativa, no es lo mismo ser un autor directo que ser un autor mediato o ser un coautor, y todo eso hay que redefinirlo. Sobre todo si tenemos en consideración que ya el Código Penal nuestro se ha partido en dos. Ustedes saben, se han partido en delitos de infracción del deber, y se han partido en los delitos de dominio del hecho. Con lo cual, el proceso de argumentación de los delitos de dominio del hecho no pueden ser traspasados a los delitos de infracción del deber, que solamente lo pueden cometer los funcionarios públicos en el ejercicio de su actividad pública. O lo pueden cometer las personas que están, conforme al artículo 425 del Código Penal, cualificadas como sujetos especiales propios, es decir, se les asigna una hipótesis jurídico-penal la calidad de funcionario público. Casos, ¿no?, como el de los contratistas que trabajan en las obras públicas y pueden cometer peculado de uso en cuanto a todos esos elementos que utilizan, los autos, todas esas cosas, teóricamente y materialmente le pertenecen al Estado y están registrados bajo este tipo de consideración. Entonces, en la medida que se pueda precisar esta armonía, que no es sino un proceso de definición objetiva, yo creo que el derecho penal va a tener muchísimas ventajas y la rapidez de su actuación va a ser mucho más clara, para no perdernos en estos inmensos expedientes donde los jueces, si es una realidad, no tienen ninguna posibilidad de leerlos todos. No tienen ninguna posibilidad. Es una cosa de la cual no podemos nosotros ni siquiera imaginariamente aceptarlos. Pero la dogmática en este sentido sí es útil, y la percepción de las seguridades jurídicas viene de la mano si se cumplen estos requisitos, que además pasan a constituir las seguridades jurídicas y las garantías jurídicas. De ahí que cuando pasamos lo siguiente, que sería el tema este de la culpabilidad penal, este quede definitivamente determinado con todas las seguridades que se tienen que exigir en un procedimiento. Cuando a alguien se le va a asignar una responsabilidad penal, la responsabilidad penal tiene que estar vinculada a sus hechos materialmente lesivos.
Si los hechos materialmente no son lesivos, ¿no?, el sistema está en la obligación de separarlo del proceso penal vía absolución. Y esto ocurre muchísimas veces porque hay otro fenómeno colateral en el sistema penal, la tendencia a atribuir en bloque. Es decir, en bloque ponen 14, 15 nombres y le atribuyen una o varias figuras penales. Entonces, estos procesos de atribución en bloque finalmente piensan, digo yo, que a través del proceso lo van a redefinir. Pero las atribuciones en bloque tienen pues el déficit de que la persona exactamente nunca sabe qué grado de participación le están asignando en un hecho específico, sobre todo en las figuras complejas. Por ejemplo, en los delitos de funcionarios públicos hay personas que están procesadas, donde yo recuerdo, por haber evacuado informes técnicos. Y entonces, como los presentan en bloque, consideran que todos estos hechos son totalmente antijurídicos y todos aquellos que participaron también son parte de una antijuricidad. Pero en realidad lo que ocurre es que existe una presunción de que han actuado en asociación. Aunque no lo dicen de forma expresa, lo plantean como que han actuado en una asociación y que todas las partes de este bloque estaban destinadas a la realización de delitos. Y entonces, ¿qué ha pasado? Bueno, por un lado, aparece la expresión de un derecho corporativizado, en el sentido que consideran que no es necesario sino determinar un tipo de actuación que necesariamente no responde a un tipo de actuación antijurídica, como es el caso de un técnico que puede emitir un informe pero que está inmerso en un problema gigante, por decir, de titulado o malversación de fondos. Entonces pierde la posibilidad de ser tratado desde el punto de vista de la imputación penal con corrección jurídica, porque su figura y su conducta termina siendo difuminada, y eso afecta su derecho de defensa. Y es más, a través del sistema de creencias que pueden fortalecer, entre comillas, una aparente imputación, en verdad lo que se actualiza solamente son hipótesis o presunciones de que efectivamente todo un conjunto de personas actuó en connivencia con el sujeto que finalmente realizó un acto criminal, o los sujetos que realizaron un acto criminal. Pues eso no puede ser permitido. Eso no puede ser permitido. Y entonces estas reglas de imputación que nuevamente se están revisando, no solamente exigen que se aluda a una conducta, sino que esa conducta quede graficada dentro de un entramado que efectivamente se perciba como antijurídico. Porque si no, imagínense ustedes, muchas veces abogados, contadores, economistas, ingenieros pueden quedar dentro de un proceso simplemente por haber realizado sus actividades en un sentido normal, y quedan absolutamente atravesados de punibilidad porque comienzan a considerarse, por estas prácticas de bloque, comienzan a crearse situaciones que realmente no dicen relación con los mecanismos de seguridad jurídica y quiebran el derecho de defensa, porque el derecho de defensa no es solamente aceptar que uno tenga un abogado. Incluso ya el tema del abogado viene de la mano con la cualidad del abogado, sus calidades. Ha ocurrido, por lo menos en Alemania, yo tuve la oportunidad de leer una sentencia en la cual el Tribunal Supremo alemán consideró que una persona no había sido debidamente defendida por una marcada falta de diligencia de su abogado, que cuando planteó los recursos respectivos
no hizo ninguna alusión a bases o fundamentos científicos a favor de su patrocinado. Y no solamente le concedió el derecho a que sea nuevamente defendido, sino paralelamente sancionó al abogado. ¿Por qué? Porque la idea de la defensa, también en este nuevo proceso, es una idea de la defensa en un sentido real y material. Es decir, que pueda generar, por razones de seguridad jurídica también, que además es de base constitucional, que pueda generar verdaderos mecanismos que le permitan a una persona afrontar un proceso penal y, si declara su inocencia, afirmarla, o si declara una menor responsabilidad, también afirmarla. Incluso en los casos en los que los sujetos se declaran responsables, también pueden existir mecanismos que atenúen la responsabilidad penal y que tienen el derecho de que eso sea valorado al momento de emitirse una sentencia. Con lo cual, como no puede haber pena sin culpabilidad, colateralmente se establece el nexo de que la medida de la pena tiene que versar también sobre la medida de la responsabilidad penal. Y en ese sentido, cada persona en el bloque tiene una carga personalísima, individualizada, de responsabilidad o de falta de eso. Entonces, este nuevo código, cuando también plantea esta teoría del caso, yo he escuchado incluso algunos profesores en estas clases que dictan sobre el Código de Proceso Penal, vienen de la mano sobre todo de conceptualizar no solamente la idea de que vamos a utilizar una figura penal, sino que sobre todo de que esa figura penal va a estar claramente descrita. Claramente descrita significa determinar todos los elementos que constituyen el tipo legal o los tipos legales. Y con eso nosotros podemos decir, más o menos razonablemente, que el sujeto no ha quedado en indefección. Y eso es absolutamente importante, ¿no?, desgajar, porque, como lo he dicho muchas veces, en un proceso penal cada persona es un mundo, tan mundo como el tipo legal que es el mundo. Y entonces, por razones, ¿no?, que ya aparecen también en este nuevo procedimiento, es importantísimo señalar los rasgos del tipo penal, y si no se pueden señalar los rasgos del tipo penal, pues es necesario abstenerse. Y eso también va de la mano del concepto de las pruebas. Las pruebas tienen que estar vinculadas a la imputación penal y no a otras cosas. Con lo cual también las pruebas o los hechos en el tiempo tienen que ser revisados. Si partimos de la idea de que la persona es responsable por un hecho determinado, no veo yo que los hechos previos, ¿no?, o las tendencias previas del sujeto tengan que ser objeto de valoración frente a una imputación, o los hechos posteriores frente a una imputación. Y les voy a dar un ejemplo de la vida real. Cuando se procesó a Juliana Yamoja, la Corte Suprema de la República tuvo votos discordantes. Entonces, no se pusieron de acuerdo, salió 3-2. Bueno, después hubo otro magistrado, quedó 3-3, todavía no había resolución, y la causa la vio finalmente otro magistrado, tanto como ha ocurrido en el caso de Antonio Morales. Entonces, este último magistrado, después que se escucharon los informes, hizo una pregunta que luego se convirtió en el fundamento de la responsabilidad penal. Le preguntó lo siguiente, le dijo: y explíqueme usted por qué movió el cadáver de su mamá y la llevó al baño. Claro, ella no tenía una respuesta razonable, porque probablemente no había razonabilidad en ese hecho. Pero si uno lo compara con los casos de violación, que además eso ya está mejor documentado, en los casos de violación, lo primero que quiere hacer la persona que ha sido objeto de violación es lavarse. Precisamente lo que los anuncios